presupuestos y las adquisiciones, que es un tema que en la biblioteca hay gente que trabaja especialmente en el departamento de adquisiciones, donde se compran los libros y se suscriben las revistas. Hay que manejar información económica, hacer realmente una cotización, comparar cotizaciones. Luego, entre biblioteca o entre sistema ya a un nivel más avanzado se puede hacer benchmarking, que es comparación de cómo andan los indicadores de una biblioteca con otra, manejo de indicadores y compararlos, hacer análisis de datos o numéricos con esta planilla. Hay muchas aplicaciones y hay muchos niveles. Nivel básico en la biblioteca escolar o pública puede ser presentar un informe con estadísticas de los usuarios. Yo creo que eso es algo que se puede hacer. Con los años uno se da cuenta que, bueno, hay gente, yo conocí una vez a un bibliotecario norteamericano, me acuerdo, apellido Horton, el señor vino a Chile, y la verdad es que hacía todo con Excel, era todo lo que uno se puede imaginar de análisis de información, de gestión de información, de biblioteca, de bibliometría, que es la medición de fenómenos de información, todo eso lo hacía en Excel con una cantidad de plantillas, informes, mezclaba la información, y era impresionante el desarrollo que él había logrado metiéndose con esto, solo esta herramienta, pero avanzando conceptualmente, diseñaba el sistema y después todo lo implementaba en Excel. Pero es una rareza, realmente en la biblioteca se hace un uso básico de Excel. Y en todos lados, ustedes saben, hay cursos de Excel que son básicos, a veces cursos de computación básica, ahora que va a haber un CIMS de tecnología, se considera un uso mínimo de esto, y va junto con Word y hacer un PowerPoint por ahí. Se espera que un alumno de cuarto medio maneje eso, ¿no? Que pueda hacer un informe con Word, PowerPoint, Excel. Hay cursos intermedios, a nivel intermedio, que ya agregan otras capacidades de Excel, más análisis, algunos están orientados ya a contabilidad o a áreas más específicas, de ventas u otras, para comparar, no sé, usar funciones, vamos a usar ahora alguna función por ahí, y después ya los cursos de intermedio y avanzados empiezan a trabajar con hojas dinámicas, que son, realmente ahí hay un procesamiento distinto ya, de mucho filtro de información. Además de las hojas dinámicas hay macros también, que son especies de programaciones, pequeños programas que uno puede desarrollar en Excel para que se hagan funciones de forma automática, y uno puede crear un sistema de control completo a partir de Excel. Puede crear formularios, puede crear un montón de cosas. Entonces vamos a explorar esto desde lo más básico nosotros. Entre horas no nos alcanza a ver tanto, pero la idea es que se vayan con algunos elementos. Para empezar, la visión general de Excel es esto, que es una planilla electrónica, como dicen los viejos, decimos los viejos, o una hoja de cálculo, como dicen otros, ¿no? Vamos a tratar de imaginarnos cómo es esto en términos de capacidad. Esta versión, bueno, aquí si voy a la ayuda, recuerden que siempre está disponible la ayuda por ahí, tendría que hacer el encuentro, en esta versión no lo he visto. Siempre uno puede ver cuál es la versión de Excel que está en uso, lo que está usando, y algunos otros elementos aquí arriba. Hay un signo de interrogación por ahí. Tiene un manual de apoyo, a veces un asistente que ayuda o confunde. Estoy cargando la ayuda de... pues esta está en línea. Ahí está. Este es ayuda esta es la versión 2007, la que tienen ustedes también. Y aquí tenemos entonces una serie de elementos que nos permitirían aprender sobre Excel, para obtener ayuda, sacar el máximo partido de Excel 2007. Son verdaderos tutoriales que uno puede seguir paso a paso y ir aprendiendo solo. Aquí es muy... el elemento de autoaprendizaje es súper valorado. No. ¿El de ayuda aplica? Sí, sí. Tanto como saber qué hacer con el Excel, o cosas específicas de comando y otras, como el saber aprender más, ir avanzando, es igual de valioso. La idea es que ustedes desarrollen la capacidad de seguir aprendiendo, como todos los profesionales. Se habla de competencias, de desarrollar competencias, que desarrollar la competencia de
trabajar con Excel, pero también la de poder seguir aprendiendo. Entonces, hay muchos cursos en línea, tutoriales, y la propia Microsoft nos entrega entonces este tipo de herramientas que están en línea, que están disponibles. Convertir en los números guardados como texto, insertar, eliminar celdas, filas, columnas, cambiar el color de las líneas de la cuadrícula, consolidar datos en varias hojas de cálculo, etc. Examinar el soporte de Excel y el web. Uno puede incluso crear un sitio web a partir de Excel. Lo guarda como HTML y tiene una página web creada con Excel. Filtrar, ordenar y dar formatos condicionalmente a datos. Si un dato es tal, es mayor que tanto, colóquelo hasta en color rojo y con tal letra. Conceptos básicos de nombres y fórmulas, referencias de funciones, activar Excel, tablas dinámicas, lo que les decía que se hace ya en los cursos de Excel intermedio, que es para manejo de grandes volúmenes de datos, para filtrar datos, guardar, imprimir, administración de libros, conceptos básicos de hoja de cálculo. Aquí tenemos seguramente un material que puede servir. Administrar hojas de cálculo, especificar y editar datos, seleccionar y explorar, aplicar formato a datos, dar formato a números, revisar la ortografía, copiar y mover, utilizar tablas de Excel. Como ven, esto ya es una ayuda en línea que la tiene está disponible a través del mismo producto, eso hay que considerarlo. Esta es entonces una gran hoja de cálculo o planilla que tiene filas y columnas. Las columnas, unas columnas griegas, romanas, son verticales, ¿cierto? No se olviden nunca las columnas, como en los edificios, verticales, porque de repente se confunde el concepto de fila y columna. Y tiene filas que son horizontales. ¿Cómo ven? Filas horizontales. La intersección entre una fila y una columna es una celda, en este caso. Y esta celda tiene un nombre, una ubicación, de acuerdo a la posición del cursor. Aquí dejamos la celda activa, por ejemplo, C3. Ahí aparece C3, C3. Es la intersección de la columna C con la fila 3 en la celda C3. Sería la celda activa en este momento donde está el cursor. En esta celda yo puedo agregar una cantidad, un número. Número 1. Ahí está. Ahí está la celda con el número 1. Cuando yo marco varias celdas juntas, así que están pegaditas, tenemos un rango de celdas. Entonces aquí yo podría tener un número y valores en todo este rango de celdas. Y diría yo que este rango es de la C3 hasta la E6, en este caso. Serían los dos extremos. Si tuviera que nombrar este rango de alguna forma. Uno puede hacer varias operaciones a nivel de rango. Estas columnas y filas tienen un límite, pero un límite que para uno es casi impensable en la capacidad, y cada versión de Excel va aumentando todavía en la cantidad de filas y columnas que hay disponibles. Ustedes aprietan la tecla Control, la dejan apretada y fin, o la flechita hacia abajo, van a llegar a la última de las filas. En este caso es 10.000. claro. 10.400. No, 1.048.576. 1.048.576 de filas. Y columnas. 48.000, y todos tienen la misma cantidad de filas, ¿no? ¿Lo vieron? Sí. Control, flechita para abajo. ¿Sí? Sí. 1.048.576 filas. Columnas de manera final hasta XFD. Columnas, tendríamos que ir también control y flecha a la derecha. XFD. No sé cuántas son, las vamos a contar. ¿No creen que las vamos a contar? Columnas tenemos XFD. Columnas. ¿Cómo llegamos entonces a la XFD para allá? Vuelvan con el control inicio o control flecha a la izquierda para arriba a la A1 y avancen con la flechita hacia la derecha nomás
A, B, C, D, E. Vamos a seguir hasta acá. Se nos va a acabar el alfabeto. O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ahí estamos en la fila Z, ¿cierto? La siguiente va a ser la AA. A, B, a C, hasta que se termine de nuevo la A como prefijo en este caso, y vamos a llegar a la AZ, y ahí va a empezar la B. BA. Imagínense, entonces vamos a tener en columnas todo el alfabeto 2 veces, casi 3 veces, porque la última es la XFD. O sea, casi llegamos a Z, 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 son muchísimas columnas. Yo hace rato no estoy trabajando tanto con Excel, pero uno podría hacer una serie numérica y llenar todas esas filas. Voy a probar más poquito para ver cuántas son exactamente. Vamos a hacer las operaciones. Lo otro que me iba a decir, bueno, y eso no es todo, porque aquí está el concepto además del libro. Estamos en la hoja 1 de este libro. Y podemos entonces en la hoja 1, podemos escribir lo que ustedes quieran, no se preocupen que nada se va a echar a perder acá. La hoja 1, coloqué ahí hoja 1, voy a hacer un clic abajo de la pestañita que dice hoja 2, y ahí tenemos una hoja nueva, completa y en blanco. Lo puedo dejar acá como hoja 2, eso para colocar otros datos, manejar datos en paralelo, por ejemplo, de 2 cursos. En el caso nuestro hacemos siempre eso, manejamos listas de alumnos de 2 niveles o de más de un curso. Y tenemos una hoja 3. Entonces la hoja 3, voy a colocar hoja 3, hoja totalmente nueva con la misma cantidad de filas y columnas. Nos podemos imaginar, no nos podemos imaginar por la capacidad de procesamiento enorme. Y además después de la hoja 3 hay una hojita en blanco donde dice insertar hoja de cálculo. Ahí pueden hacer un clic y van a crear una hoja 4, y pueden hacer un clic y van a crear una hoja 5, 6 y pueden seguir. Casi no hay límite, el límite sería como la capacidad de procesamiento del computador, pero uno podría ya con esto tener un sistema de información de datos enorme, ¿sí? Manejar todas las estadísticas del mundo y no se va a agotar Excel. Entonces prácticamente no hay límites para las necesidades nuestras en absoluto. Ahí están todas las hojas y uno puede ir cambiando de una hoja a otra. Entonces, como hoja 1, hoja 2, hoja 3 no son nombres muy mnemotécnicos, uno puede hacer doble clic sobre eso y colocar, por ejemplo, libros.